Audio Jungle. Audio Jungle. Comenzamos la última exposición de este tribunal, que se va a desarrollar por la alumna Judith Bernal Quijada, con un trabajo titulado Análisis de la salud mental en profesionales sanitarios, evaluación del impacto psicológico en su relación con los pacientes, que ha sido tutorizado por el profesor Bartolomé Salmerón Herrera. Cuando quiera, Judith, tienes 15 minutos. Buenas tardes, con la venida del tribunal me gustaría defender mi trabajo de investigación titulado Análisis de la salud mental en profesionales sanitarios, evaluación del impacto psicológico en su relación con los pacientes, dirigido por Bartolomé Salmerón Herrera. Antes de comenzar, estos son los diferentes apartados que se irán desarrollando a lo largo de esta presentación. Y comenzando con la justificación, según la Organización Mundial de la Salud, el 45% de los trabajadores reconoce sufrir estrés debido a su trabajo, siendo uno de los grupos más afectados por ello los profesionales sanitarios. Los factores de estrés y la personalidad del sanitario hacen que, por ejemplo, los médicos dupliquen el número de suicidios comparado con otros sectores profesionales y que el personal de enfermería padezca de mayor prevalencia de trastornos psicológicos relacionados con el estrés. Cabe destacar que en los últimos años se ha producido un aumento en las enfermedades psíquicas con graves repercusiones en la calidad de vida de los profesionales sanitarios. Y uno de los principales motivos por el que estos se ven afectados en su trabajo es debido a la relación que mantienen con sus pacientes, ya que en ella se desarrollan una serie de vínculos que llegan más allá de una simple relación laboral. Respecto al problema de investigación y a los objetivos de este trabajo, el problema de investigación trata de responder a la siguiente pregunta. ¿Sufren los sanitarios del área 9 del Servicio Funcional de Salud, es decir, Hospital de Cieza y Centros de Salud de Cieza, Avalar y Blanca, alguna alteración psicológica provocada por el trato con los pacientes? El objetivo general trata de averiguar si los sanitarios del área 9 sufren alguna alteración psicológica provocada por el trato con los pacientes, y a su vez se desarrollan dos objetivos específicos. El primero, analizar los problemas psicológicos más comunes entre los sanitarios, y el segundo, analizar el grado de afectación atendiendo a diversos parámetros como puede ser el sexo, la edad, el número de años trabajados, el puesto de trabajo en el que se encuentra el sanitario y el sector al que pertenece. Para continuar con el marco teórico, este se dividió en tres bloques. El primer bloque, salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Respecto a la salud mental laboral, la vida laboral de los individuos es una de las principales causas por las que se ve afectada la salud mental de las personas. Y esto nos lleva al tercer bloque del marco teórico, salud mental en el ámbito sanitario. En este bloque destaca el síndrome de Burnout, que en profesionales de salud es una preocupación creciente debido al impacto en la salud del trabajador y la calidad de atención al paciente. Este incluye el síndrome de agotación emocional. Respecto al diseño de la investigación, este consta de un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo, un carácter transversal y un método de toma de datos cualitativo. Respecto a los instrumentos empleados, se utilizaron dos. Primeramente, se realizaron dos entrevistas a los expertos. La primera fue realizada por José Antonio Ortega, psicólogo de una clínica en Cieza, y la segunda a Isabel María Cutillas, una socióloga de la Universidad de Murcia. Posteriormente, se realizó una encuesta a los sanitarios del área 9 del Servicio Funcional de Salud, en la que participaron 111 sanitarios. Respecto al contexto y participantes de esta encuesta, cabe destacar que la mayoría de los participantes fueron mujeres, dejando únicamente un 18% de hombres. Respecto a la edad de los encuestados, la mayoría de ellos tiene una edad comprendida entre 36 y 55 años. Y respecto a los años trabajados de los encuestados, como se puede observar en la barra coloreada,
la media es de entre 16 y 30 años. Respecto al sector sanitario al que pertenece, un 5% son de quirófano, un 12,5% son sanitarios de cirugía, un 7,5% de urgencias y un 23% pertenecía a medicina interna. En relación al puesto de trabajo de los participantes, un 15% eran celadores, un 43% auxiliares de enfermería, un 34% enfermeros y un 8,1% pertenecía a otra categoría. Respecto a la fase de investigación, este trabajo consta de una fase preparatoria, un trabajo de campo, una fase analítica y una fase final. En relación al trabajo de campo, este se dividió en 3 etapas: una etapa preparatoria, una etapa intermedia y una etapa final. Centrándonos en ambos instrumentos, respecto a las entrevistas a los expertos, en la etapa preparatoria, junto al tutor, se llevó a cabo la realización de unas preguntas. En la etapa intermedia se realizaron las entrevistas. La primera tuvo una duración de 1 hora y media aproximadamente y se realizó de manera presencial. Y la segunda tuvo una duración de media hora y fue realizada de manera telemática. Posteriormente, en la etapa final, fueron analizados los resultados de estas entrevistas. Respecto a la encuesta, en la etapa preparatoria, gracias a los resultados obtenidos en las entrevistas a los expertos, se realizaron numerosas preguntas y diferentes situaciones que se les plantearon a los sanitarios. En la etapa intermedia se realizó un pretest a un reducido grupo de sanitarios y finalmente, en la última etapa, se cerró el plazo de entrevista, de encuesta, y se analizaron los resultados y se obtuvieron las conclusiones. Respecto a los resultados, cabe destacar que 5 de las 13 preguntas realizadas en la encuesta han sido resueltas anteriormente en el apartado de los 10 participantes de la metodología. Por lo que la 6ª pregunta trata de averiguar cuándo le afecta el su estado anímico la relación que mantiene con el paciente. Como se puede observar en este gráfico, la mayoría de los sanitarios se sienten afectados anímicamente debido a esta relación, ya que se les claro que optar por un 1 equivalía a que no le afectase en nada en su estado anímico esta relación y optar por un 10 que les afectase bastante. Respecto a qué situaciones se ven más afectados debido al trato con los pacientes, un 12% afirma que se siente más afectado cuando tiene que lidiar con los familiares del paciente, un 12,5% cuando se trata del fallecimiento del paciente, un 17% debido a algún tipo de violencia, ya sea por parte del paciente o del familiar de este, y ya sea violencia física o violencia verbal. Un 30% se siente más afectado debido al tipo de enfermedad del paciente y, por último, a un 4% no le afecta ninguna situación expuesta y a un 25% le afecta cualquier trato con el paciente expuesto anteriormente. Respecto al grado de afectación del sanitario en relación a la del paciente, un 41% se siente más afectado cuando el paciente se trata de un niño, un 10% cuando el paciente se trata de un adolescente joven, un 5% cuando se trata de un anciano, un 4% cuando el paciente tiene la misma edad que el sanitario, a un 37% le afecta todas las edades por igual y a un 5% no le afecta en nada la edad del paciente. Respecto a qué situaciones se sienten más afectados dependiendo del estado del paciente, un 2% afirma que le afecta más cuando se trata de un paciente inmunodeprimido, un 3% cuando se trata de un paciente con una enfermedad contagiosa, un 14% cuando el paciente proviene de un accidente, un 42% cuando se trata de un paciente con una enfermedad terminal y, por último, a un 37% le afecta cualquier estado del paciente y a un 2% no le afecta ningún estado de este. Respecto a qué trastornos psicológicos han sentido los sanitarios en sus años trabajados respecto a la relación con los pacientes, la mayoría de estos afirma haber padecido ansiedad, insomnio y estrés, con un porcentaje bastante elevado. Sin embargo, casi un 20% afirma no haber sentido ningún síntoma debido a este trato. Llegando ya a la última parte de resultados, se les preguntó a los sanitarios si habían estado en baja médica debido a motivos psicológicos
por su trabajo. A esta pregunta, un 92%, casi un 93% respondió que no, y un 7% que se habían estado en baja médica. Respecto a cambiar de trabajo, un 72% afirmó que no cambiaría de trabajo, casi un 10% que sí, y un 18% que en alguna situación sí se había planteado. Y por último, se le preguntó si ellos creían que su trabajo era más estresante debido a la implicación emocional que lleva la relación con el paciente. A esta pregunta, un 17% respondió que no lo creía, un 37% que sí, y por último, un 46% respondió que en situaciones concretas sí. Finalmente, respecto a las conclusiones, respondiendo al problema y al objetivo general, que era si los sanitarios del área 9 sufren alguna alteración psicológica provocada por el trato con los pacientes, la respuesta es que sí, y además tiene relación con el segundo objetivo específico. Para responder al primer objetivo específico, que era averiguar los problemas psicológicos más comunes entre los sanitarios, se concluye que los síntomas más destacables son estrés seguido de insomnio y ansiedad. Y respondiendo al segundo objetivo específico, que era analizar el grado de afectación atendiendo a diversos parámetros, como puede ser el sexo, la edad, el número de años trabajados, el puesto de trabajo que ocupa y el sector sanitario en el que se encuentra, se concluye que las mujeres son las más propensas al desarrollo de estas patologías, que suelen surgir entre 45 y 56 años y con una edad de 21 a 25 años trabajados. Además, los más vulnerables son los auxiliares de enfermería y los trabajadores de medicina interna. Respecto a la alimentación, yo creo que una de las principales ha sido la falta de información sobre el tema, ya que, por ejemplo, se contactó con el hospital de Cieza, en concreto con el sector de riesgos laborales, y no tenían ninguna información acerca de los problemas psicológicos de los sanitarios, ya que solo trataban los problemas físicos de ellos. Además, se contactó también con el hospital de La Risada y de Morales y tampoco había información relevante sobre el tema. Sin embargo, en uno de los hospitales se estaba haciendo un proyecto parecido al que se ha realizado, pero estaba en fase de preparación. Además, también me gustaría decir que la mayoría de artículos y de noticias que he podido leer hablan respecto a la situación de los pacientes, de los sanitarios, respecto al COVID. O sea que no hay mucha información respecto a la relación que ellos mantienen con los pacientes. Y un posible trabajo sería analizar cómo le afecta a los pacientes el trato que les proporcionan los sanitarios, es decir, la otra cara de la moneda. Por último, estos son algunos apartados bibliográficos que se han empleado. Y antes de ponerme a disposición del tribunal, me gustaría agradecer primero al Instituto por darme la oportunidad de cursar este bachillerato, a Bartolo por haberme ayudado durante todos los años en todo y por haberse implicado mucho en el proyecto, a Pedro, muchas gracias por todos los años que me da siempre, porque, bueno, ya sabes que lo he intentado dejar varias veces y sinceramente no me lo deja por ti. A mi familia, porque ha sido un pilar fundamental durante todos los años y me ha ayudado en todo, sobre todo a mi madre, que me quiere ayudar en el proyecto, y sobre todo a mis amigas, que me han hecho todos los años mucho más amenas y han confiado más en mí de lo que yo confiaba. Y pues nada, por esto me pongo a disposición del tribunal. Estupendo, Judith. Pues nada, te damos la palabra ahora a tu tutor. Que te... Enhorabuena por la defensa por el proyecto que has hecho. Después de mucho sacrificio y mucho esfuerzo, hemos conseguido tú. O sea que enhorabuena. Además, tengo que destacar lo buena alumna que eres, lo obediente que eres, disciplinada. O sea que yo estoy muy contento contigo y con el trabajo que has hecho. Luego, con respecto al proyecto, sí me gustaría también destacar, como tú has dicho muy bien, lo difícil que ha sido, porque es muy innovador, aunque no lo parezca, el trabajo es muy innovador. Hay prácticamente nada hecho sobre el tema y, como dices, ni siquiera en los hospitales hay empleos laborales, ninguna estadística, nada, ningún registro sobre la salud mental, incluso por el tema que estamos tratando. En definitiva, muy bien y enhorabuena y que sigas así. Muchas gracias.
Bueno, damos comienzo ahora al debate con la alumna del tribunal. Recuerdo que es un debate meramente académico, ¿vale? Y que hablaremos de aspectos técnicos del trabajo, que no tiene que ver nada con la bondad o maldad del trabajo. Le doy paso a la profesora Rocío Camacho. Hola, Judith. A ver, has comentado que las patologías que padecen el personal sanitario, el estrés, el insomnio, la ansiedad. ¿Tú tienes alguna propuesta de mejora para que ellos puedan disminuir estas patologías? Sí. De hecho, bueno, como ya he comentado antes, se llama el Hospital de Cierta y únicamente trataban los problemas físicos de los sanitarios, por lo que yo creo que será conveniente realizar un sector específico que los ayude a poder sobrellevar estas emociones y a poder gestionar las situaciones diarias en su trabajo. Y eso, que hacer un sector especializado para ello. Y... Doy paso a Joaquín Gómez. Judith, cuando hablas de los participantes en tu encuesta, hablas de los celadores, enfermeros, auxiliares de enfermería y otras categorías. ¿Esas otras categorías quiénes son? Pues podrían ser de laboratorio, de rayos, también... Sí, de aplicación, de eso sí. Del hospital. Y no veo médicos. No participa el médico. ¿Hubo alguna cosa que el médico No, no se mandó la encuesta, pero simplemente por no la realizaron. No sé por qué. Que me ha sorprendido mucho a la hora de leer el trabajo. No he visto datos sobre los médicos, que entiendo que son personas que interfieren habitualmente con los enfermos, quizá no tanto como los auxiliares o como los enfermeros, y me ha sorprendido porque luego al inicio de tu trabajo dice que la incidencia de suicidios en el sector del ámbito profesional de los médicos es el doble que la media normal de suicidios. Entonces me ha sorprendido muchísimo que los médicos no participaran, o sea que no han rellenado la encuesta. No se les mandó la encuesta todo, pero no la realizaron. No hay ninguna razón especial porque no participa ningún solo médico. Creo que no. A lo mejor si participó uno o dos, pero no. Que me ha sorprendido eso. Gracias, Judith. Bueno, yo en este momento presento mi dimisión como presidente del tribunal y actúo como profesor de bachiller. ¿Está Paco? No. Vale, presento la dimisión. El tribunal queda sin presidente y como impostor me dirijo a ti, me salto el protocolo y quiero agradecerte que estés aquí. Porque es verdad lo que tú has dicho, es que llegaba a la biblioteca llorando, Pedro me lo dejó y yo le decía, tú vas a llegar, lo vas a conseguir, ánimo, que llegas y has llegado. Así que, sí, entonces, bueno, pues ha sido más de una vez y que yo sabía que esto iba a pasar. Te doy las gracias por haber confiado en mí y por estar aquí y hacerlo a la altura del que más, o sea, y manteniendo el nivel tan digno de todas las posibilidades que llevamos, tanto ayer como hoy. Así que, gracias y siéntete muy orgullosa de ti, porque tú eres la prueba de que esto se consigue queriendo. Y cuando se quiere, se hace un papel tan que honra a nuestro centro como el que has hecho tú aquí esta tarde. Así que, saltando del protocolo, te voy a dar un aplauso con todo el público antes de que termine tu minuto. Retiro mi dimisión como presidente del tribunal, la recupero para además unirme a los agradecimientos a tu tutor, porque ha tenido un papel protagonista en tu impulso en ese trabajo, pese a su discreción, que es una persona súper discreta, pero que por eso mismo toma tanto valor y se nota su mano detrás de este trabajo. Así que, doctor, enhorabuena. Y no sé si quieres añadir algo más en el minuto que te queda. Pues nada, a descansar y llévate otro aplauso.
Audio Jungle.